Hola a todos y a todas, soy Cintia Mora, trabajo en el Museo de Historia Natural de Valparaíso y continuamos con nuestras conversaciones sobre sostenibilidad. Hace poco estuvimos con Alexander Vergara Castro. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola Cintia, muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente y por estar acá compartiendo conocimientos con todos ustedes. Te agradecemos igual, Alexander, por continuar con este trabajo colaborativo. Además, es importante contarles que Alexander está en Freiburg, Alemania, y tenemos 6 horas de diferencias, así que agradecemos el tiempo y la disponibilidad por querer compartir lo que sabes y lo que haces. De Volviendo nada. a esta temática, estuvimos hablando sobre permacultura hace poco, y ahora queremos seguir acercando estas temáticas a nuestra comunidad, y para ello, en esta ocasión, vamos a hablar de una herramienta que va a facilitar el desarrollo de proyectos exitosos, porque en muchas ocasiones nos ha ocurrido que empezamos un proyecto, tenemos muchas ideas, pero no queda en nada, o comenzamos y luego a mitad de camino lo abandonamos. A ver si, Alexander, nos pudieses contar más qué vamos a hablar hoy, de qué se trata esta herramienta, por qué nos quieres enseñar esta herramienta. Bueno, hoy día lo que vamos a ver, si alcanzan a ver acá, les traje mi pizarra nuevamente, vamos a hablar de Dragon Dreaming, ¿ya? El sueño del dragón. Es una metodología que viene desde Australia. El co-creador es John Croft, ¿ya? Una metodología que viene también trabajándose hace muchos años, que se viene pensando hasta que ya se ha empezado a desarrollar. Y nace, bueno, con un poco parte a lo que hablábamos ya de la permacultura. La mayoría de la gente que hace permacultura ocupa también esta metodología. Y la idea es llevar proyectos exitosos, ya que tengan un triple impacto, ya que tengan crecimiento personal, ya crecimiento a la comunidad y beneficio al medio ambiente. Ya esa es como la base de lo que es el Dragon Community. Interesante entonces esta herramienta. ¿Qué te parece que invitemos entonces a la gente que nos está viendo a que ponga atención? No sé qué necesitamos para comenzar, porque queremos acercar este conocimiento a través de tareas prácticas, cosas muy sencillas de desarrollar. ¿Qué necesitamos para empezar? Claro, vamos a hacer una actividad ya donde necesitan lápiz y papel. Ya, acá yo voy a ocupar mi pizarra. Cintia ahí también tiene algunos materiales. Así que vayan Perfecto. por ahí, traten de que sea por lo menos como una hoja de cuaderno, ya estos cuadernos normales, no que sea un papel muy pequeñito, ya que sea algo un poquito más grande, ¿ya? Que no se pierda. Ya, exacto, ya. Vayan corriendo, apúrense. Yo algo avanzado tengo acá ya. Perfecto. ¿Qué puedo empezar a hacer yo también acá para ir avanzando? Bueno, lo primero que vamos a hacer, ya, para que lo hagan en su casa, es hacer una cruz, ¿ya? ¿Ya? Ustedes lo ven ver acá, hagan una cruz lo más simétrica posible, ¿ya? Acá algo se alcanza a ver ahí. Hacen una cruz. Muy buena alumna Cintia con su regla ahí Sí, trabajando. por supuesto. Perfecto. Aquí yo ya tengo lista mi cruz. Muy bien, una vez que tengan la cruz lista, su intersección va a ser el punto cero, ¿ya? Desde ese punto cero hacia cada eje, ustedes van a contar 10 puntos, ¿ya? Y los van a separar también lo más simétrico posible, no importa que sea perfecto, bueno, para los que son perfeccionistas pueden hacerlo perfecto, pero van contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿ya? Así con los 4 ejes que tenemos acá, ¿ok? Perfecto, yo ya estoy lista. Les va a quedar algo como esto, como lo que ya están viendo acá, y posteriormente, en su costado derecho, ¿ya? Este costado de acá, van a poner la palabra introvertido, ¿ya? De manera vertical, como está en esta parte. Yo puse ahí intro para ir resumiendo. De igual Perfecto. forma, muy bien, en el costado opuesto, ¿ya? Que va a ser su lado izquierdo, van a poner extrovertido. Perfecto. Posteriormente, en la parte de arriba, ya de manera horizontal, van a poner mental. Y luego abajo.
Y abajo, al final, van a poner sentimental. Ahí se los voy a acercar para que se logre ver bien. Perfecto. ¿Ya? Ya. En este punto yo voy a empezar a trabajar con ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a autoevaluar, ¿ya? Parte de esta actividad del Dragon Dreaming tiene que ver con la evaluación de las personalidades de las personas que van a desarrollar un proyecto. Por lo tanto, Perfecto. en cada eje, ¿ya? Yo me voy a ubicar, ¿ya? Me autoevalúo y vamos a tomar el ejemplo de proyecto como de nuestra vida, ¿ya? Entonces nosotros vamos a pensar en nuestra vida. ¿Qué tan introvertido soy yo? ¿Ya? Como esto es, la vida tiene muchas aristas, ¿no es cierto? Tiene muchas caras. Imagínense cómo ustedes son la mayoría del tiempo, ¿ya? Si que son introvertidos o no. De manera opuesta, ¿qué tan extrovertidos también son? ¿Ya? A La veces idea con esto es depende... ser honesto, ¿cierto? No es hacer un juicio, obviamente, del tipo de persona que soy, sino que tiene otra finalidad. Por Claro, lo tanto, exacto. hay que tratar de ser lo más honesto posible. Claro, exacto. Entonces, dependiendo de los contextos también, a veces uno es más, más introvertido o menos introvertido, ¿ya? Entonces ahí nosotros podemos tener una idea más o menos, ya uno no quiere decir que uno le quita al otro, ¿ya? Luego lo mismo, mental, ¿qué tan mental soy? Especialmente con mis decisiones, soy muy racional, pienso mucho las cosas, eh, eso, le doy mucha vuelta a las cosas antes de pensarlo, o quizás soy más sentimental, me dejo llevar más por mis sentimientos, o me baso mucho en mis emociones para tomar decisiones, ¿ya? Lo mismo, sin ningún tipo de juicio, ya, acá no hay nada que esté bueno, que esté malo, sino que cómo nosotros nos evaluamos, ¿ya? Yo ya Entonces, estoy Cintia, lista. ¿ya te ubicaste? Yo todavía no me ubico. A ver, 1, 2, 3, sí, creo que ya me voy a poner por acá, por aquí, 1, 2, 3, 4, 6, me voy a poner por acá. Yo soy una persona bien mental, diría yo, bastante racional, así que creo que me voy a poner por acá arriba, y quizás sentimental un poquito menos. A ver, no es que no sea sentimental, pero... No eres de piedra. Exacto. Bueno, entonces vamos a poner un punto ya en cada eje. Luego, estos puntos los vamos a unir, ya vamos a hacer un cuadrilátero. Entonces, por ejemplo, yo acá en introvertido estoy ubicado en el punto número 5 y en el punto mental estoy en el punto número 8, entonces yo voy a hacer una línea. Perfecto. Oh, mi lápiz acá. Igual, no sé si se nota algo, pero ahí hice el mío. Ah, exacto, muy bien. Eso es justamente lo que tienen que lograr. Yo voy a terminar acá también de hacer mis líneas. No importa que no les quede un cuadrado perfecto, esto tiene que ser lo más al ojo posible, ¿ya? Ya. Bueno, el mío ahí, ¿se nota? Ok, sí, Tenemos ahora un cuadrilátero, ¿no es cierto? sí. Vamos, ahora en cada costado, tenemos acá 4 lados, vamos a ubicar cuál es el centro de cada Ya. cuadrilátero. Entonces, o sea, de cada lado. Entonces acá tenemos, diría que ese es el centro, ese es el otro centro, por ahí está el otro, y por acá está el otro. ¿Ya? Entonces, a ver ahí, Sí, ubicamos los sí. centros y unimos este lado desde el centro hasta el otro centro opuesto. ¿Ok? Perfecto. Tiramos una línea. Exacto, hacemos una línea y hacemos lo mismo con el otro, ya desde este punto hacia este otro punto. Algo así les va quedando. A ver, ¿Esto Cintia, tiene que ver con geometría o nada que ver? si alguno fue bueno con la geometría, esto es un buen ejercicio. Sí. ¿Cómo, a ver, Cintia, ¿cómo te va quedando a ti? Ya, muy Y ahí bien. en el punto, Oh, de marqué el hecho, punto donde se unen. nos parece, se parecen un poco. Miren, los vamos a poner ahí. ¿Verdad? Nos parecemos un Sí. poco, ya. Ahora, si se dan cuenta, van a ver que hay una intersección, ya, entre estas líneas. Donde está la intersección, vamos a marcar ese punto, ya, el punto de la intersección. ¿Y qué vamos a saber con esto, Alexander?
esto nos va a dar una percepción de nuestra personalidad, ¿ya? La base detrás de esto ya lo vamos a ver, pero ahora vean dónde quedó su punto, ¿ya? Y para entender después justamente lo que me preguntabas, le vamos a poner número a estos cuadrantes, ¿ya? Entonces, este de acá va a ser el cuadrante número 1, ¿ya? Después acá vamos a tener el cuadrante número 2, número 3 y número 4. Ok. ¿Ya? Guarden el papel, porque ahora vamos a ir detrás de lo que es el Dragon Dreaming. Ya vamos a ir a la base de qué es lo que nos quiere decir esto. ¿Ya? Entonces ahí vamos a entenderlo. Ya, perfecto. Como yo venía preparado, vamos a dar vuelta a la pizarra. Por acá tenemos otra parte. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Es la base del Dragon Dreaming, ¿ya? ¿De qué trata el Dragon Dreaming? Nosotros, ¿ya? Cada vez que creamos algún proyecto, ya ese proyecto es una idea, ¿ya? O es un sueño, ¿ya? Se nos ocurre algo en la mente y lo queremos desarrollar de alguna forma. Por lo tanto, cada idea, cada sueño, ¿ya? O cada proyecto viene desde el individuo. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí. Sí. Individuo, ¿ya? Pero siempre los proyectos normalmente no los hacemos solo, ¿ya? O si los hacemos solo, de alguna manera los compartimos con las demás personas, ¿ya? Por lo tanto, esa idea que yo tengo acá, en algún momento sale hacia el exterior, ¿ya? Y en esa idea, en ese momento, esa idea cruza un umbral, ¿ya? Que es este que tenemos acá al medio. Por lo tanto, desde el individuo, una idea que yo tengo, que podría ser, por ejemplo, hacer un huerto, sale desde mí y va hacia el medio ambiente, ¿ya? Hacia el exterior. ¿Qué pasa en el exterior y en el medio ambiente? Hay otras personas, ¿ya? Por lo tanto, cuando digo, yo quiero hacer un huerto, ¿qué me preguntarías tú, por ejemplo, Cintia? Si yo te digo, quiero hacer un huerto. Te preguntaría, ¿qué quieres primero cultivar? Si tienes algún espacio, si te has fijado en el calendario, qué es lo que puedes cultivar dependiendo de la estación, sobre la tierra, macetas. Wow, Muchas son muchas preguntas. cosas. ¿No es cierto? Empiezan a haber muchas preguntas, ya por lo tanto, hay información ya que va hacia el medio ambiente, que es mi idea, pero hay información que viene de vuelta, ya que primero son, si yo se lo comento a alguien, esta persona, ya en el medio ambiente hay personas y ellas me van a preguntar cosas, ya entonces, o me van a decir, mira, es mejor que plantes esto, o puedes hacerlo aquí, o puedes hacerlo allá. Por lo tanto, este medio ambiente o el exterior me entrega información de vuelta, ¿ya? Entonces hay un intercambio acá de información entre estos dos umbrales. Esa idea que tiene este individuo, yo tengo este sueño, ¿no es cierto?, quiero hacer un huerto. Pero empiezan a haber todas estas preguntas que tú me decías ahora, ¿ya? Entonces, esas preguntas me hacen avanzar a través de este camino, ¿ya? Por lo tanto, lo que pasa acá es que desde este individuo yo voy a avanzar acá, voy a poner una flecha, voy a avanzar hacia otro aspecto que es la teoría, ¿no es cierto? Todas estas preguntas que tú me haces tienen que ver con la teoría. ¿Dónde puedo poner las plantas? ¿Tengo el espacio? ¿Qué espacio necesito para poner una planta? ¿Cuáles son las condiciones o las características que se necesitan en el lugar para poner esto? Por lo tanto, yo necesito de teoría para lograr desarrollar un proyecto, ¿no es cierto? Esto pasa. Esa teoría también pasa por otro umbral, ¿ya? Que lo vamos a tener acá. Tenemos acá en el centro este otro umbral. Tenemos un participante ahí que quiere unirse a Quiero opinar. Tenemos este otro umbral, ¿ya? Que yo empiezo a juntar teoría, ¿no es cierto? Conocimientos, información de libros, de personas, etcétera. Pero esta teoría me lleva, ¿ya? Voy a poner otra flecha acá. A cruzar este umbral y pasar a la práctica, ¿ya? En la práctica yo voy a implementar toda esta teoría. Voy a buscar un espacio que se adecue al tipo de planta que quiero hacer crecer, ya, la luz que necesita, etcétera, etcétera. Y después de esto, vuelvo nuevamente, voy a seguir pasando por acá, empiezo a volver nuevamente al individuo. ¿Por qué? A través de la práctica también hay información que va a volver, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo planté mis semillas, no crecieron.
¿no es cierto? Quizás el peor de los casos, no crecieron. A mí me ha pasado muchas veces. No crecieron, entonces esa información viene desde la práctica, me vuelve a la teoría y es, ¿por qué no crecieron? Les faltaba luz quizás, la tierra no era buena, necesitaban estar en un lugar especial, etc. Claro, ahí viene una revisión, un tipo de evaluación de todo lo que hice para yo poder identificar dónde me Exacto. equivoqué o quizás dónde puedo mejorar el proceso. Claro, ¿no es cierto? Viene esa información que vuelve a mí, yo reevalúo con la práctica, o sea, con la teoría, ¿no es cierto? Empiezo a ver los libros, no, quizás me equivoqué, o quizás leí algo en internet que no lo filtré bien, etc. Y volvemos nuevamente acá a este punto que vendría siendo la idea principal, ¿no es cierto? Dentro de este flujo de información, vamos a pasar por 4 estados, ¿ya? Estos cuadrantes tienen distintos nombres, ¿ya? El primero, vamos a anotarlo acá, que es el soñar, Soñar. ¿ya? Cada idea empieza con un sueño, ¿ya? Nosotros de alguna manera se nos ocurre ya una idea porque vimos algo, porque alguien nos inspiró, porque algo nos hizo sentir bien, ¿ya? Todas las ideas vienen de algún sentimiento interior, ¿no es cierto? De algo que está adentro de nosotros. Pero después de eso, esta idea, como decíamos antes, yo voy a ir pasando por por este camino, ¿no es cierto?, a desarrollar mi proyecto y voy a pasar por la teoría, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a ir bajando ese sueño y lo voy a llevar de a poco a lo que es la práctica. Pero antes de llevarlo a la práctica, yo necesito pasar por otro cuadrante, que es, vamos a ponerlo acá de esta forma, que es hacer un plan, ¿ya? La planificación. Por lo tanto, yo todas estas teorías que tengo, el tipo de tierra que tengo que ocupar para mi huerto, las plantas, la luz que le debe llegar, etcétera, todo eso yo lo debo planificar. ¿Cuándo voy a empezar a cultivar? ¿Cuándo es el mejor momento para cultivar tomates, por ejemplo? Acá pasa algo interesante porque yo que vengo del hemisferio sur, cuando uno llega acá al hemisferio norte, todo cambia un poco, ¿no es cierto? El clima también acá es clima mucho más frío ya, no tenemos la suerte que se tiene, por ejemplo, en Valparaíso, que uno puede cultivar todo el año cosas. Bueno, acá no es tan así. Ya especialmente en lugares donde hay nieve, en invierno no se puede cultivar mucho, ¿ya? Quizá en, en invernaderos, etcétera. ¿Ya? Entonces yo debo planificar cuándo, cómo, etcétera. Y Claro. después de eso, pasamos a este umbral, ¿no es cierto? Vamos a empezar a pasar de la teoría a lo que es la práctica. Por lo tanto, en este cuadrante ya pasamos a la práctica y pasamos al Hacer. exacto. Llegamos al hacer. ¿Ok? Entonces tuvimos este sueño, lo estamos bajando, tenemos esta idea de hacer este huerto, ¿no es cierto? Hemos juntado información, ya hemos organizado esa información para poder ejecutar algo, llegamos al punto de ejecutarlo. Hacemos este proyecto, plantamos, ¿no es cierto? Unos tomates, por ejemplo, ya, y estamos ya en la parte de la práctica, y estamos en el medio ambiente. El medio ambiente ahora me está diciendo las condiciones son correctas, no son correctas, necesito hacer cambios, etc. Entonces, cuando yo empiezo a hacerme también esas preguntas, llego al último punto, ¿ya? Que es la celebración. Vamos a poner acá, celebrar, ¿no es cierto? Y celebrar no es solo irse de fiesta. No solo festejar. Exacto, aunque a algunos nos gusta mucho celebrar, pero la celebración tiene que ver también con la evaluación, ¿no es cierto? Lo que recién decíamos. Ya tengo mi proyecto listo, lo estoy ejecutando, ya tengo este huerto, pero ¿qué me está diciendo el huerto? ¿Ya está funcionando, no está funcionando? ¿Qué cosas he yo aprendido en el camino? ¿Ya qué cosas estoy aprendiendo ahora? Por lo tanto, esa celebración tiene que ver también con las cosas que yo voy ganando, ¿no es cierto? Gané algún conocimiento, gané experiencia en algo, ¿ya? Por lo tanto, es un ciclo, ¿ya? Que al terminar la parte de la celebración y de esta evaluación, yo digo, bueno, tengo una caja de tomates, ahora quiero tener 2, o quiero tener un huerto más grande, o quiero poner más plantas, ¿ya? Entonces, en base a eso, comienzo nuevamente este sueño, necesito nuevamente información, y empiezo este círculo ya para poder seguir con mi proyecto, ¿ya? Genial. Estos entonces serían los 4 cuadrantes, ¿ya? Que si ustedes recuerdan, lo tenemos acá al otro lado,
¿ya? Cintia, ¿cuál es tu resultado? ¿En qué lugar está tu Mira, interacción? mi resultado sale que mis puntos se concentran en el cuadrante 2, que es de planificar, pero está igual muy cerca de soñar. Ajá, interesante. Ustedes ven, de hecho, coincidentemente, no nos pusimos de acuerdo. De hecho, yo hace mucho tiempo que no hacía esta evaluación y la quise hacer de nuevo ahora para hacerla con ustedes. También estoy justo en el segundo cuadrante, que también sería la planificación, pero está muy pegado al del soñar, ¿ya? Y vamos a la base, ¿no es cierto?, teórica acá del Dragon Rimmer. Yo también estaría acá en el segundo cuadrante, que es planificar. Personalmente yo me encuentro una persona muy planificadora también. Me gusta normalmente tener todo muy ordenado, saber todos los pasos que uno debe seguir, etcétera, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, depende de lo que ustedes encontraban en casa. Seguramente a algunos les tocó que son soñadores, a otros nos tocó ser planificadores. Por ejemplo, con Cintia los dos somos planificadores. A algunos les tocó hacer, ya. Yo conozco mucha gente acá, especialmente en Alemania, la gente es muy de hacer, ya, les gusta mucho. Ellos, bueno, también son muy buenos planificadores, entonces planifican algo y lo llevan a cabo rápido. Yo soy un poco más lento en eso, por ejemplo. Me cuesta quizá a veces llegar a hacer las cosas porque le doy vuelta y lo pienso y lo pienso. Y van a haber celebradores, ¿no es cierto? Muchos deben estar diciendo ahora en la casa que son celebradores. Entonces, tenemos nuestra personalidad, ya esto nos está diciendo el tipo de personalidad que tenemos, pero además de eso nosotros nos conocemos de cierta manera, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cuál es nuestra personalidad, entonces es bueno tener en cuenta eso también, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Este cuadrado que vemos acá, ¿ya? O sea, eh, este cuadrado, bueno, tenemos acá toda la zona interior, es nuestra zona de confort, ¿ya? Donde nosotros nos sentimos más cómodos. Por lo tanto, para mí, por ejemplo, estoy mucho más en la parte del soñador y del planificador, y menos en la de el hacer y el celebrar. Cintia, el tuyo es más o menos parecido, ¿no es cierto? Sí, es más o menos parecido y de verdad, o sea, yo analizando, en general me encanta planificar, de hecho lo disfruto. Sí, verdad. Sí, a mí me pasa más o menos lo mismo también, ¿ya? Por lo tanto, depende de las personas, obviamente, este cuadrilátero va a ir variando y nos vamos a sentir más cómodos en distintos lugares, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Como este es un test de personalidad, tiene que ver especialmente con la primera fase, ya que es el soñar, ¿no es cierto? Cuando yo empiezo con un proyecto, ¿se acuerdan? Decíamos, el individuo pasa al medio ambiente y quiero que haya gente que participe en mi proyecto también, o quizás no, ¿ya? Ahí hay dos puntos claves, ¿ya? Primero, si yo quiero tener más gente en mi proyecto, una forma ideal de tenerlo es que existan todos los tipos de personalidades, ¿ya? Porque eso nos va a ayudar a que el proyecto avance de manera más rápido, de manera mejor, ¿ya? Claro, porque por supuesto cada persona va a utilizar su habilidad para sumar y contribuir hasta que este proyecto logre su fin. Porque como tú me estás contando, Exacto. por lo que yo entiendo, planificar es mi zona de confort, por lo tanto es lo que a mí me gusta más hacer. Entonces lo ideal es que yo trabaje con personas que quizás dominen o les guste más desarrollar el hacer, el celebrar, por ejemplo. Claro, exacto. Eso es lo ideal, es como el Dream Team, ya, como el equipo soñado, el tener las cuatro personalidades, ¿ya? Entonces tendríamos ahí una persona, un soñador, un planificador, ya, una persona que tiene muchas ideas seguramente, los soñadores, después una persona que le gusta tener todo ya de manera muy ordenada. Luego hay gente que le gusta hacer, que le gusta ir, construir, por ejemplo, hacer cosas, estar en movimiento, ya, personas que tienen más esa personalidad. Y otras personas que le gusta también, o que se dan cuenta a veces de, ok, es momento de cerrar esto, empezar otra cosa, ya eso tiene que ver con eso también. Ese es en el caso de trabajar con grupos, ya cuando trabajo con grupos, lo ideal quizás es tener la mayor cantidad de personas en las cuatro áreas. ¿Qué pasa si O trabajo sea, solo? mínimo tener 4. Claro, eso sería una buena idea, ¿ya? Pero ¿qué pasa si quiero hacer un proyecto solo? O si quiero trabajar con una persona o con dos personas, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, nosotros con Cintia somos planificadores, ¿ya? Eso quiere decir que si nosotros hacemos un proyecto juntos, ¿ya? Quizás en algún momento nos va a costar llegar a ejecutarlo, ¿ya? Porque quizás vamos a planificar y planificar y planificar, ¿ya? Entonces, y uno se va a dar vuelta un poco en lo mismo, pero eso te ayuda, ¿ya? A saber de que a ti te faltan estas otras áreas, ¿ya? Cuando no están las cuatro personalidades, tú sabes que debes prestar atención, quizás en no planificar infinitamente y que en algún momento debes llegar a hacerlo, ¿ya?
o a llegar a la clausura ya de evaluar, celebrar ya y volver a soñar, ¿ya? Entonces, eso te permite por lo menos identificar que necesitas tener y ponerle atención a estos otros pasos, ¿ya? Entonces, esas son las Igual dos formas que... interesante, porque finalmente esta herramienta, si bien la idea quizás desarrollarlo con personas que tengan estas 4 características, pero tampoco es excluyente en el caso que seamos menos las personas que queramos desarrollar un proyecto, y así esto nos va a ayudar a poder identificar cuáles son nuestras debilidades y quizás dónde tenemos que ponerle más atención para que nuestro proyecto continúe y llegue a su fin. Exacto, nos ayuda a prestar atención en esos detalles, ¿ya? Eh, entonces ahora podemos hacer un pequeño ejemplo, ¿ya? Podríamos hacer un ejercicio, ya que hace poco estuvimos como museo abordando el tema del reciclaje de los residuos orgánicos a través del compostaje y del vermicompostaje. Por eso en esta ocasión yo tengo acá mi vermicompostera, tengo acá un mini compostaje que también hago previo a alimentar a mis lombrices, y también tengo acá algunas plantitas que también adquirí para espantar algunos mosquitos. Entonces todo esto fue parte, obviamente, del proyecto inicial, que empecé soñándolo, donde yo me imaginé más o menos, primero fue reflexionar sobre el problema del manejo de los residuos domiciliarios, que pensé y dije, chuta, mi basura se está yendo a un lugar en el cual se está transformando en metano, que es un gas de efecto invernadero más potente que el dióxido de carbono, está produciendo que cambie el clima, que se caliente Claro. el planeta. Entonces dije, bueno, yo también puedo empezar a hacer algo desde mi casa, y comencé a ejecutar esta herramienta. Claro, tú quizás de hecho lo hiciste instintivamente, ya intuitivamente quizás lo fuiste desarrollando, ya entonces podemos hacer un juego acá y yo te puedo ir preguntando algunas cosas, ya y podemos hacer como un poco la rueda del círculo ya, este ciclo de lo que es el Dragon Dreaming y ver por ejemplo cómo tú fuiste desarrollando eso para que la gente también en la casa pueda ver quizás con los proyectos que ya tiene o con los nuevos proyectos que quieran hacer, cómo podrían ocupar esta herramienta del Dragon Dreaming, ¿ya? Súper, me parece genial. Por ejemplo, ya, al soñar, algo recién nos decías, por ejemplo, ¿cómo a ti se te ocurre, de dónde llega esta inspiración de tener una vermicompostera? Por la problemática ambiental que te comenté recién. Ok, entonces el foco para ti es desde donde nace ya tu conciencia tiene que ver con el problema ambiental, ¿no es cierto? Esta crisis ambiental que hablábamos también en la entrevista anterior, ¿no es cierto? En la clase anterior. Exacto, sí. Tú tienes esta idea, ¿no es cierto? Ya, voy a hacer un vermicompostaje. ¿Tú sabías algo ya de vermicompostaje? La verdad que es súper poco. Empecé a buscar información en libros. Bueno, yo como trabajo en el museo, está la biblioteca científica, en la cual yo pude encontrar ahí sobre lombricultura, sobre compostaje, también por internet, amigos que también ya lo practicaban, o en este caso tú, Alexander, que también te hice ahí algunas Claro. consultas, y así yo fui recopilando información por todas partes, de buenas y malas experiencias. Claro, ¿no es cierto? Ya, entonces hiciste una recopilación de información para poder informarte y saber cómo funcionaba esto, cuáles eran los aspectos buenos, los malos, etcétera, ¿no es Claro. cierto? ¿Hubo algo dentro de este proceso que te mantuvo motivada para seguir haciéndolo? Sí, además que de reducir mis residuos que se iban a ir a un relleno sanitario, yo iba a obtener un producto que iba a ser un mejorador para mis plantas. Como tú puedes ver, nos gustan mucho las plantas acá, Claro. entonces qué mejor que recuperar un desperdicio, transformarlo en un recurso y ocuparlo en mis plantas. También tengo árboles frutales, entonces en algún momento voy a comer esas frutas que fueron nutridas a través de mi vermicompostera. Perfecto. ¿Tú este proyecto, cuando así se te ocurre en tu mente, lo compartes con alguien? ¿Lo Sí, expresas de alguna forma? Ok, ¿y sí, por tienes supuesto. alguna, como una retroalimentación de eso? ¿La persona te dice algo o se queda callada? Sí, por supuesto. Bueno, ahí aparecieron muchas preguntas de, oye, pero no traerá malos olores, no vaya a haber problemas con plagas, cosas de ese tipo que obviamente son los primeros temores que aparecen, porque a veces uno sabe de personas que te cuentan, oye, no, esta cuestión es asquerosa, o que trae inconvenientes finalmente. Claro. Y a raíz de esto, ¿no es cierto? Tú fuiste recolectando toda esta información, ya que era información que venía desde el exterior, personas te preguntaban, ya desde tu propia inquietud fuiste investigando, ya querías desarrollar esto. Por lo tanto, este sueño que tú tenías lo fuiste aterrizando, ¿no es cierto? Fue llegando a un punto ya que juntaste mucha teoría, ya desde personas, desde libros, internet, etcétera. Planificar, ¿cuáles fueron? Porque tu problema en el fondo eran los residuos, ¿no es cierto?
Sí. Por lo tanto, ¿cuáles fueron las alternativas que tú pensaste en un principio para combatir el problema este de los residuos? Bueno, primero busqué en internet quién hacía retiro, cuánto cobraban, y encontraba que igual era excesivo el gasto. Y si yo podía hacerlo en casa, y me di cuenta que ya, si bien yo quizá invertí en comprar esto, pero también uno lo puede hacer con materiales que tiene en casa, tampoco necesitas una gran inversión, y eso también era algo importante de considerar. Eso es importante también, especialmente el tema económico. A veces tenemos muchos recursos que no los vemos, pero cuando empezamos ahí a observar un poco más alrededor, recuerdan que hablábamos de la permacultura antes, siempre observar y ver los recursos que tenemos a mano y muchas veces están ahí al lado de nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Ok, entonces dentro de estas alternativas tú escogiste justamente lo que era el vermicompostaje y ¿cómo lo planificaste? ¿Cómo pensaste, cuáles fueron tus pasos para llevar a cabo esto? Bueno, primero partí como al revés, me compré esto. Y yo creo que eso me empujó, obligó a decir ya tengo que averiguar, investigar. Y así, empecé a Pero investigar, investigar. fue parte de tu motivación también, quizás, hacerlo, Claro. y tenerlo ahí. Exacto, exacto, sí. Porque al menos yo, como yo me veo, era la única manera de yo poder llevarlo a cabo, que si quizás buscaba otra forma, se iba a extender más. Lo ibas a Y seguir luego, planificando constantemente. exacto, eternamente. Y luego me puse a leer, a leer, a leer, hasta que alguien me dijo, oye, basta, tienes que ir a la práctica y empezar, si esto es de error, y aprender. Y dije, ya, sí. Y ahí me lancé. Muy bien. Y durante este proceso, lo fuiste pensando, pensaste, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Quizá debería haberlo hecho de otra forma, quizá debería haber contratado a la empresa esta que retiraba. O sea, siempre en verdad tuve presente que existía la posibilidad de que eh, me equivocara y que iba a tener que empezar de cero. Y lo acepté que iba a ser así. Perfecto, perfecto. Entonces llegó un punto en que tú este plan lo tenías listo, te compraste además la vermicompostera y dijiste, esto hay que empezar a hacerlo, ya. Entonces, de ahí tú saltaste desde toda la teoría, ya habías conseguido materiales y saltaste al hacer, a la práctica. Saltaste de la teoría, empezaste a la práctica y empezaste a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Cómo tú empezaste, de cierta manera, a administrar esto? ¿Cómo lo revisas todos los días? ¿Vas una vez a la semana, le echas Bueno, residuos? dentro de la planificación estaba considerado tener una bitácora, entonces al Bitácora. comienzo quizás tuvo mayores cuidados, entonces yo iba anotando 2 veces por semana, bajaba, humedecía, movía para ver si estaban ahí las lombrices vivas o no, Perfecto. y así, probando solamente, probando y escribiendo, como para ir viendo si habían errores después para ver en qué me había equivocado. Y Ya, así fui avanzando, avanzando, hasta que logré multiplicar mis lombrices, porque empecé con un núcleo muy pequeño de 20 y muchos bebés se supone que no se veían. Y ya después de 2 meses, 2 meses y medio, ya estoy en la segunda base de mi bandeja de compostera. wow, ya Entonces, has es crecido rápido. bastante. Sí, Bueno, eso por exacto. ejemplo es una muy buena idea. Eso se puede hacer con los huertos, vermicompostera, en realidad con casi cualquier proyecto es bueno siempre ir anotando. Ahora normalmente uno anota todo en el computador, pero si uno tiene una libretita también puede ir anotando todos los cambios, cómo va evolucionando, ¿no es cierto? Normalmente en un principio suelen ser más complicados, pero con el tiempo empieza como a tomar, ya entra Hacer entre... parte de una rutina, Exacto, ¿no es cierto? un hábito nuevo, sí. Y ahora tú ya lo tienes hace un tiempo, ¿ya no es cierto? Ya has visto algunos cambios, ya has visto cómo evolucionó. Entonces, de cierta manera, tú estás transitando ahora por la etapa esta quizás de la celebración, ¿no es cierto? Exacto. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Tú has visto algún cambio en ti? ¿Aprendiste algo nuevo? Sí, no O sé sea, en tú. general siento que mi evaluación es súper positiva. Por suerte no tuve muchos errores, tuve unos pocos, pero es todo súper fácil de remediar en verdad. Nada terrible. Sí aprendí cosas nuevas, también acabé con algunos mitos. Si uno suma y resta, creo que es súper positiva esta experiencia. Ha sido muy buena. Eso te ha hecho sentir bien entonces, te ha generado un buen sentimiento. Sí, y de hecho me he fijado que otras personas también se han ido sumando a esto, o sea, una Ah, medida que va conociendo gente, como que se van contagiando, y más se van sumando y todos nos vamos dando cuenta que no era tan complejo como se pensaba en un inicio. claro, uno entra a la comunidad del compostaje. Sí, es verdad.
Sí. Eso pasa con cualquier proyecto, de hecho, cuando uno tiene que ver también con el pasar del individuo al exterior, cuando uno comparte sus proyectos, uno empieza a ver que afuera hay muchos proyectos parecidos o otras cosas que nos ayudan también a aprender ya. Yo siempre digo a la gente, especialmente cuando les ayudo ya, comparto el conocimiento del Rock and Dreaming, que compartan sus ideas, compartan sus conocimientos, compartan todos sus sueños, ya, porque eso siempre ayuda a un buen intercambio, ya, siempre vamos a tener una buena información que nos llega ya, que nos ayuda a reevaluar, a pensar más, ya, y eso nos genera muchos más sueños, ya, hay muchas más ideas y ahí, bueno, uno puede ya tener muchos sueños también, ¿no es cierto? Y con esta herramienta uno puede desarrollar proyectos tan sencillos como el que estamos comentando ahora, pero me imagino que esto también sirve para hacer grandes proyectos. Exacto, ¿no es cierto? Acá nosotros la etapa que hicimos ahora, la actividad tiene que ver con la primera etapa, que es el soñar, ya, que es cuando yo también reúno a mi equipo, ya, para poder desarrollar mi proyecto. Pero todas las etapas tienen distintas actividades, ya. Nosotros ahora hicimos esta de las personalidades, pero hay muchas más actividades, ya. Esto es algo también que no está 100% en una receta, ya. La idea de esto es que también hay personas que van aportando nuevas actividades, ya, nuevas, como fortaleciendo lo que es la metodología. Por lo tanto, vamos a encontrar mucha información respecto. Creo que lamentablemente en Internet mucha información está en inglés, pero en YouTube hay videos en español también, ya. Yo tengo algunas cosas en español también, si a alguien le interesa saber más del tema, me puede escribir también, ya, me puede preguntar, y ir más en profundidad, porque es todo mucho más profundo. Ya nosotros hoy día hemos visto el general de lo que es el Rock and Dreaming y cómo lo podemos aplicar en cualquier proyecto, desde lo más pequeño hasta hacer una empresa gigante, un proyecto gigante ya, y de distinto índole, ya distintas temáticas. Así que, bueno, ya saben, sueñen, ya, sueñen mucho, planifiquen, ejecuten sus proyectos, termínenlo y evalúenlo. Ya, evalúenlo, vean cómo ustedes tuvieron, cuáles son sus ganancias, ya que muchas veces pueden ser ganancias sentimentales, ya, o de conocimientos, etcétera. Celebren ese momento y sigan soñando a través de esta rueda del Dragon Dreaming. Te agradecemos, Alexander, que nos hayas enseñado, darte todo este tiempo y además también reiterar que al final de este video van a encontrar una nota donde van a encontrar los contactos de Alexander y también nos pueden escribir por el Facebook del museo o al mail del museo también. Si tienen dudas, consulta, igual ahí podemos contactar a Alexander por interno, no hay ningún problema. Así que le agradecemos a todos y a todas por querer ser parte de este camino de la sostenibilidad. Así que muchas gracias, Alexander, y prontamente vamos a aparecer con más información sobre permacultura, sobre estas prácticas, para que ojalá muchos más se sigan contagiando. Así que nos vemos prontamente, Alexander, que estés muy bien. Muchas gracias, saludos a todos por allá y eso, un gusto como siempre. Que estén bien. Gracias. Chao, chao.